Estábamos hablando de lo que el Señor dio a su pueblo en el desierto, ese pan celestial, ese maná, esa comida del cielo. Y el maná tiene tres características: la comida del cielo, que venía después del rocío o junto con el rocío de la madrugada, y que era antes de salir el sol en la mañana. Esas son las características del maná: la comida celestial que venía junto con el rocío de la madrugada y que era antes de que salga el sol, que había que buscarlo. Ahí cuando Dios nos habla de ese maná, ese alimento misterioso, que era pequeño, que era redondo, que era blanco, cosa que el pueblo de Dios no conocía, pero misterioso, como Cristo. Cristo, si es maravillosamente grande, también es pequeño, como para comerlo. También es redondo porque nos lleva a la vida eterna, la eternidad del hombre junto a Dios. Y también es blanco porque trae la pureza, la purificación de Cristo, de la vida divina a nuestra vida, y que debemos buscarlo cada mañana, cada madrugada. Y creo que Dios nos está hablando profundamente sobre ese particular, buscarlo de madrugada, leer, orar, alimentar la vida en el Espíritu. Creo que como pueblo de Dios, como iglesia, lleva tiempo un proceso para establecerlo en nuestra vida, que como iglesia tenemos que hacerlo. Y yo veo que hay así grupitos o algunos hermanos o algunas hermanas que se deciden por etapas o por ciclos. Un ciclo lo veo orando, otro ciclo no lo veo orando, un ciclo sí, un ciclo no, una etapa sí, una etapa no. Pero creo que el Señor quiere establecer esa comunión en el altar, edificar cada uno su propio altar, es construir su propia vida en el Señor, es dejar que la vida de Dios remiende todos nuestros agujeros, es hacer que Dios cada día nos sustente, nos suministre de su Santo Espíritu. Es por eso que el proceso, cuando en la etapa que usted está orando, buscando a Dios, las cosas se normalizan, pero hay otra etapa que le cuesta y no lo puede superar, y lucha contra esa fuerza opositora a la carne, la vida natural, la vida humana, contra la vida espiritual, la vida divina, la vida del Espíritu. Y el Espíritu es confrontado con la carne lucha contra el Espíritu. Y es la lucha interior de cada uno. Cada uno pasa por un proceso de la lucha interior en donde se determina pero no puede vencer. Y está luchando, pero qué lindo cuando el Señor nos da la victoria por persistir, por perseverar, por estar buscando cada día más del Señor. Entonces, por ahí nos enojamos con nosotros mismos de ser tan débiles, de ser tan frágiles, de ser tan fáciles de doblegarnos a la voluntad de la carne. Esa es una lucha interior que cada cristiano lleva porque sabe lo correcto, pero no lo puede alcanzar, no lo puede lograr. Y entonces es una lucha constante y permanente. Pero no debemos desmayar, no debemos dejar ser doblegados por la vida humana, natural, terrena,
sino debemos persistir hasta vencer, porque los vencedores tienen un lugar muy importante, muy especial en el reino de Dios. Al que venciere en las 7 iglesias de Asia, el Espíritu Santo habla a la iglesia diciendo, tienen esta y esta y esta y esta dificultad, pero al que venciere, y ahí menciona que todo vencedor va a tener un lugar muy importante dado por el Señor en el reino de los cielos. No solo en el reino de los cielos cuando estemos con Él, sino ahora aquí en la tierra. El Señor nos habla de que la hora de la prueba ha venido sobre todo ser humano en la tierra, pero por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre y no has negado mi fe, yo te daré, dice el Señor, la victoria sobre todas estas cosas. Habla el Señor ahí en 3:20 del libro de Apocalipsis, en donde el Señor lo menciona, que por haber estado perseverando, por haber estado insistiendo, por haber no desmayado, sino seguir adelante. No hay aquí en la iglesia una palabra que nos dé lugar a renunciar o a no volver a intentarlo, a dejar de hacerlo, no. Porque el Señor nos anima a que seamos valientes. Siempre nos animas a que seamos valientes, a que no desmayemos, a que perseveremos. ¿Sí? A ver qué dice 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí, perdón, pero 3:14 debe ser, cuando dice la hora de la prueba ha venido. El ángel de la iglesia, he aquí, amén, el testigo no. Bueno, ese está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, cuando habla Dios a las iglesias. Y en una de esas iglesias le está diciendo de que por cuanto hemos guardado su palabra y no hemos negado la fe, Él también nos guardará de la hora de la prueba. Y hay una hora en nosotros, en el proceso de nuestra vida, que viene porque justamente el contexto de la iglesia es el mundo, y en este mundo hay situaciones que el creyente tiene que sostenerse solamente en la oración, en la búsqueda, en el clamor, en la súplica, en el corazón de Dios. Hoy tengo una palabra que Dios ha puesto en mí del maná y que lo estoy hablando, pero ha persistido en este día la idea, una sola idea, de que Jesús, el Señor, el Dios Todopoderoso, el que se humilló hasta lo sumo, hasta hacerse hombre, para demostrarnos a nosotros que el que cree en Él puede lograr y alcanzar las metas que el Padre tiene en su sola voluntad. Y la sola idea que persistió hoy en mi corazón es que el Señor, por lo que padeció, el Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, aprendió. Es una enseñanza de parte de Dios para obedecer, para saber obedecer, para cumplir la voluntad de Dios, hay que padecer. Y esa es una palabra del amor de Dios, en lo sublime del amor de Dios. El apóstol Pablo habla y dice, el amor todo lo sufre. Y es una parte donde los cristianos quisieran evitarlo. Dice, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. Y sabe que muchas de las personas que somos cristianos no conciben el Evangelio en esa parte. En esa parte no lo quieren asumir. No quieren ser responsables en esa área. No quieren comprometerse hasta que eso suceda.
Su compromiso es liviano. Su compromiso es hasta que la responsabilidad sea llevada al límite. Si me llega la responsabilidad, no, perdóneme, pastor, pero yo... Y la Biblia nos enseña que Jesús, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En el libro de Hebreos capítulo 5, verso 7 en adelante. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y por lo que padeció. Y aunque era hijo, por lo que padeció, apreció la obediencia. Aprendió la obediencia. O sea, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esa fue la palabra que hoy estuvo todo el tiempo en mi corazón, cuando Él nos dice en su palabra: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera, dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y hay una decisión, hay una determinación. Ahí hay que determinarse. Pasa de mí esta copa. El mismo Señor Jesús dijo, para evitar ese padecimiento tal vez, pero que sea hecha tu voluntad y no la mía. Ahí nomás. La frase no terminó con que pasa de mí esta copa, no, sino que asumió de que aunque Él no quería pasar por ese tiempo o esa etapa difícil, pero que se cumpliera la voluntad de su Padre y no la suya. Entonces vemos que todos los cristianos son buenos cristianos, siempre y cuando no tengan ningún compromiso. Yo me maravillo de que, por ejemplo, cristianos que escuchan por años que Dios es un Dios que recompensa, que galardona, que da al que ofrece su ofrenda. Me maravillo que escuchen años y no suelten una ofrenda de amor. Me maravilla que gente escuche por años y no diezme nunca, que diga nunca me alcanza. Me maravillo que dejen de hacer cosas por un desafío de responsabilidad o compromiso. Así que el amor a Jesús es hasta que no me comprometa en nada. Si me compromete, bueno, pastor, usted sabe. Me maravilla eso, me sorprende. Digo, yo no podría resistir en el asiento si el Señor me hablara tantas veces lo mismo y yo no lo hago. Me sorprende. Abraham escuchó la palabra y rápidamente se puso en marcha para obedecer la palabra. O los siervos de Dios, cuando Dios los habló, cuando envió su ángel, cuando por un profeta, cuando por una palabra de un mensajero fue hablada, no se quedaron quietos, obedecieron. Y vemos la victoria de los que obedecen. La obediencia es un mandamiento principal, central en el corazón de Dios, la obediencia. Entonces viene con una malcrianza el discípulo, la persona, malcriado, enviciado, acostumbrado a manipular,
acostumbrado a hacer lo que quiere. Entonces, frente al discipulador, cree que va a hacer lo mismo. Y si el discipulador lo coacciona, lo llama a la responsabilidad, se lo dice al cónyuge. Y le dice, vos sabés que el que me discipula, entonces él, para conformar al cónyuge, sea esposo o esposa, dice, sí, pero vos no te comprometes, vos tomá tu lugar, vos. Entonces cuando viene otra vez frente al discipulador, como ya tiene el consejo del apoyo de la casa, ya viene con confrontación. Así que en una ocasión ahí en un baño, que estaba abierto ese lugar cuando empezamos hace mucho, y cuántos testimonios de hace mucho, porque para que ustedes no digan que vino la mujer con el marido al lado y dice, ¿pero qué tiene? Dice la pastora, ¿qué? No, espera, le digo. No. Si ella tiene la capacidad para darte vuelta la cabeza a vos y no obedecer al discipulado, vete de acá, te vas de acá. Porque esta es la fábrica del Señor. Acá el Señor tiene su gente para discipular y para sacar las mañas, los vicios, los mal caracteres y las malas intenciones. Y nos ha puesto a nosotros y al equipo que está conmigo para hacer eso. Así que vete de este lugar. No se trata de eso, pastor. Pero me venís a confrontar. Porque la mujer lo dio vuelta para... Y digo, pero ¿es que acaso no saben que la materia número 1 es obedecer? Y vino la palabra de Moisés. Moisés había sido criado por la hija de Faraón. Y él estaba adiestrado en todas las disciplinas deportivas y de guerra. Entonces, cuando se enteró que era hijo del pueblo de los hebreos, vio peleando a un hebreo y a un egipcio y sacó la espada y lo mató. Ahora, si se enteraba Faraón que había matado a un egipcio, le iba a costar lo mínimo la cárcel, si no la muerte. Y escapó. Era malo, tremendo. Pero cuando llegó a la casa de Jetro, había 7 hijas de Jetro y una de ellas se adelantó y se casó con él. Las otras 6 habrán quedado molestas para siempre. Y ahí, con el rebaño de ovejas, en el desierto, cada día habrá llorado de impotencia. ¿Por qué no estoy allá? No puedo volver. Si me mata Faraón, y se tenía que quedar a la fuerza atrás de unas ovejitas, siendo él un espadachín, siendo él un hombre de gimnasio, de entrenamiento, de guerra, de la mejor cultura. Habrá llorado todos los días atrás de las ovejas. Hasta que Dios lo hizo el más manso, obediente. El más manso es el que obedece, sin preguntar. Así que se puede escapar del cónyuge, porque al cónyuge le puede hacer cualquier cosa, doblegarlo, pero al discipulador no. Y al discipulador tiene un padre que cuando viene y le consulta sobre esa situación, el padre le dice, sí, mira, te quiere coercionar, te quiere doblegar a vos, y si no, se va a otro discipulado. Si ve que no lo puede doblegar al discipulador, busca otro discipulado donde pueda manejar. ¿Para qué? ¿Para no obedecer? ¿Para qué?
¿Para qué busca otro lugar? Para no hacer lo que se le dice que haga. Y así vemos que pasan los días y pasan las semanas, pasan los años, tan vertiginosamente, tan rápido, que esta copa no la quieren tomar, esta otra tampoco, este compromiso no, esta responsabilidad no, poner de lo mío no, comprometerse no. Así que anda sufriendo en vez de disfrutando. Y no se da cuenta que Dios lo ha puesto en medio de ese grupo, no se da cuenta que el que provee es Dios, no se da cuenta que su trabajo no lo haría si Dios no le da la fuerza, no se da cuenta que la capacidad, si no se la dio Dios a la visión, al rendirse, al buscar a Dios, no lo puede hacer. No se da cuenta y anda buscando intelectualmente cómo huir, cómo escapar, pero no quiere dejar porque ¿a dónde voy a ir? Cuando Dios trae a una persona y la pone bajo discipulados, a uno y a otro en la familia, a los hijos, algunos discipuladores dicen, no, mis hijos no, los atiendo yo. ¿Quién los va a atender? Los malcría como siempre, pero el discipulador no. Le va a sacar las escorias, le va a sacar todas esas cosas que no pertenecen a Dios, se las va a decir. En cambio ahí el padre, ¿qué se las va a decir? Si ya le saben al padre, le saben las debilidades, le saben los errores, y cuando se las va a decir lo confronta, dice, ¿y cómo? Dice, vos me decís a mí, y si vos sos así. Entonces después que no es discipulado por uno ni por otro, se va. Y Dios dice, no quisiste ser discipulado por gente de fe, te voy a discipular con el mundo. Y lo ponen en un trabajo que lo rigurean de todos lados. Y lo ponen en otra cosa que lo exprimen como Jacob. Jacob fue a discipularse, allá no quiso con el padre y la madre, se fue a discipular con Labán, el tío. Lo hizo trabajar. ¿Con quién quiere discipularse usted? ¿Con quién se quiere discipular? ¿Con los siervos de Dios que le pone el Señor? ¿O quiere que lo discipulen los del mundo? Moisés fue disciplinado 40 años afuera, porque no se quería sujetar ahí, hasta que Dios le formó el carácter. Y yo siempre que digo, yo quiero ser discipulado en la casa de Dios, y por la gente de Dios, y por el equipo de Dios. No soportaría ir al mundo que me discipulen ahí. Ahí me quitan todas las mañas, todos los vicios, todas las avivadas, ahí me lo quitan, porque en el mundo están avivados para eso. Así que me tengo que dar cuenta, escapo de uno, voy a otro, y voy de ese y a otro, y si no ya me voy y me disipula el mundo, las situaciones, los trabajos, la economía, los problemas, las cosas que trae el mundo para la familia. Pero ya somos elegidos hijos de Dios. No nos va a dejar Él. No te dejaré ni te desampararé. Te trataré hasta que... Y te hice tener hambre. Y te afligí. Y te hice pasar por cosas difíciles. Para saber lo que había en tu corazón. Así le dice Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 8, a su siervo. Entonces, todo lo que produce Dios es para nuestro bien. Dice la Biblia, los que aman a Dios,
Todas las cosas nos ayudan bien, todo. No hay nada que no sea preparado por Dios para nuestro trato, para nuestra formación, para ser aquel hombre y aquella mujer que Dios quiere que seamos. Sin objeciones, porque muchas veces estamos preparados para decir, sí voy a obedecer, sí, amén. Y le dicen, mira, tenés que ir allá, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? No, Dios no soportaría un interrogatorio de esa naturaleza. No. Si Él lo envía, amén. Gloria a Dios. Y ya me estoy moviendo para eso. Pero no un interrogatorio para qué, y con qué, y por qué, y para qué. No es el carácter de Dios. No es la forma de Dios. Dios si te envía es porque Él sabe que estás preparado para obedecer, para hacer lo que conviene que hagamos. Él si de su siervo o de su sierva no tiene la confianza incondicional que Él los va a mover para esto o para lo otro, Él no puede hacer la obra con una persona que no confía incondicionalmente que lo va a hacer. Qué lindo es ser discipulado por quien fuere y obedecer. Obedecer cuesta. Obedecer es la materia que más cuesta. Y parece ser lo básico, lo más sencillo del Evangelio. Sin embargo, debe ser lo que más cuesta. El maná es el pan celestial que Dios dio en el desierto a su amado pueblo. Los quería tratar, los quería formar, los quería discipular, los quería enseñar, les quería mostrar su carácter. Y el maná es el que viene con el rocío y el que se busca de madrugada. Así que el maná se debía poner en una vasija, porque el maná que comían, cada uno debía ser puesto en un recipiente, pero había una parte escogida de ese maná que recogían que tenía que ser puesto en una vasija. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, debería poner en esa vasija un gomer, que es la 10ª parte de un efa. Y lo debía poner en una vasija que luego, más adelante en la Biblia, habla de que esa vasija era de oro. Y que en esa vasija de oro, la misma medida de lo que comía una persona, de maná, otra parte tenía que juntarla, que era la misma medida de lo que come una persona, un gomer, que es la 10ª parte de un efa, y guardarlo en esa vasija, en el arca del tabernáculo, en el arca del lugar santísimo, ahí en el tabernáculo. Eso era lo que tenía que hacer cada vez que el pueblo de Dios en la mañana salía a buscar el maná celestial. El sacerdote tenía que poner en una vasija de oro en el arca. Era el maná escondido. Y eso habla de Cristo, porque Cristo nos hizo templo de su espíritu. Y entonces cuando nosotros dentro de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro ser, tenemos una medida
del pan de Dios, del pan celestial, que es Cristo, dentro, en lo más profundo de nuestro ser. Dios se ordenó que se guardase esa medida allí para conmemorar el disfrute eterno, porque eso que disfrutaba el pueblo cada día, eso que iba a comer cada día del maná, recogerlo para comerlo en familia, eso era el disfrute de lo celestial, el disfrute de Cristo, y debía ser guardado porque Dios lo ordenó para que eso conmemorara. En el arca era el maná escondido para que conmemorara el tiempo que disfrutamos en Cristo Jesús en nuestra vida. Así que una persona que no salía a buscar el maná o que no tenía el maná por negligencia no tenía el maná, no buscó el maná, no salió de madrugada, no comió el pan celestial, no disfrutó de ese pan, no iba a tener en la eternidad el conmemorar, el recordar, el tener el recuerdo de ese disfrute que tuvo aquí en la vida junto con Cristo. Así que quien no tiene un altar, quien no come del pan celestial, quien no come de Cristo, quien no disfruta de Cristo, quien no pasa tiempo comiendo a Cristo en nuestra vida, no va a tener en la eternidad el recuerdo, el conmemorar, el celebrar aquello que disfrutó en los días aquí en la tierra, de comer ese pan celestial, de comer a Cristo en su vida. Es como quien, ¿no es cierto?, pasan los días de la vida y le dicen cuáles fueron los recuerdos más hermosos, cuáles fueron las cosas que te marcaron profundamente en tu vida. Bueno, uno puede decir el cumpleaños de mi esposa, de mis hijos, los acontecimientos, pero quien no haya tenido los acontecimientos de su esposa, de sus hijos, no va a tener el recuerdo para conmemorar de lo que ha vivido. Así es todo aquel que no disfruta de aquel maná celestial, de aquel maná escondido, porque el maná escondido era la medida que el sacerdote tenía que poner en el arca de la comida que comía cada uno, o sea, la medida que comía una persona, él lo ponía en el arca, porque eso significaba el maná escondido, significaba que yo, cuando estoy comiendo, está siendo eternamente puesto en un lugar para conmemorar eternamente lo que he disfrutado en este día, lo que el pueblo disfrutaba en el día, lo que cada día el pueblo comía, esa medida, era puesto por el sacerdote, porque eso iba a ser eternamente para conmemorar, para recordar, para acordarse de todo lo que habían disfrutado en Cristo aquí en la tierra. ¿Sí, amén? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y esto no se dice porque se dice, está escrito en el libro de Apocalipsis, el maná escondido, que Dios ordenó a que se guardase para conmemorar el disfrute de Cristo, de su pueblo. No es una idea o un pensamiento. Pensando esto y hablando esto, va a haber gente que va a entrar a la eternidad y no va a tener que conmemorar, no va a tener que recordar, no va a tener que celebrar del disfrute que tuvo, porque al no tener el disfrute cada día, no tenía tampoco la porción de conmemorar, de celebrar, de deleitarse. Porque ahí en la eternidad vamos a disfrutar plenamente
todo el tiempo de Cristo, que es la vida que fluye. Pero al no disfrutar aquí en la tierra, no vamos a poder conmemorar en la eternidad de este tiempo, porque no lo hemos disfrutado, porque no nos hemos deleitado, porque no hemos tenido las delicias de pasar tiempo juntos con Él y comer y disfrutar el suministro de Dios cuando Él te imparte la vida divina y cada día con ese alimento y la fortaleza de ese alimento poder vencer cada cosa, días de éxito, días de victoria, días de poder, días de soluciones, días de cosas buenas para nuestra vida. Si no hemos disfrutado ese suministro de la vida divina, no vamos a poder conmemorar, no vamos a poder celebrar en esa eternidad junto al Señor. Esto es muy profundo. Esto no habla del maná solamente que caía cada día. Habla de una eternidad. Habla de un camino a recorrer en nuestra vida. Habla del proceso de buscar a Dios. Habla del proceso de pasar tiempo con Él, de disfrutar de comerlo a Él, a ese maná, que salían a recogerlo y que luego tenían el proceso de molerlo y luego de machacarlo en el mortero y luego de amasarlo y luego de disfrutarlo. Esto tiene que llamar a una reflexión. La reflexión es, si soy cristiano y no vivo la vida abundante, como decía la pastora Rosana, no tengo la paz, no vivo la vida abundante que Cristo me propone en la palabra de Dios, yo debo reflexionar y debo decir, yo no me voy a perder más una mañana de estar con Él, porque es lo que me va a dar el poder conmemorar en la eternidad, pero a la vez el gozo y la bendición que representa que Él me suministre de su Espíritu para que yo pueda tener fortaleza y vencer todas las cosas aquí en la tierra. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Miren, en cada nivel Dios le muestra a usted los milagros de cada día. Yo soy un bendito, porque en el nivel espiritual que Dios me ha puesto, puedo descubrir alrededor mío muchas cosas y lisonjas de Satanás, para culpar a Dios y a los siervos de Dios. Tenga cuidado, cuando uno no tiene discernimiento, el enemigo fabrica una mentira, una lisonja para decirle que Dios no es justo. Si usted no está ejercitado espiritualmente porque no tiene comunión en el altar en la mañana, se va a comer todas esas mentiras. Se las va a tragar a todas, porque Satanás lo hace en forma de comida, para que usted coma la mentira. Y le doy gloria a Dios, porque Él ha ejercitado mi discernimiento conforme al nivel que me ha dado, para no comer ni un poquito de la mentira de Satanás, que con lisonja siempre me la está proponiendo. ¿Sabe qué le dijo Satanás a Jesús? Cuando en las tres cosas, y Satanás recibió la respuesta ejercitada de Jesús: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, sino que a Él solo le servirás. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Sabe qué? Satanás le quiere hacer comer a usted las piedras. Si usted no está en el altar de Dios, usted es muy posible que se coma todos los días algunas mentiras, lisonjas, engaños de Satanás,
y ponga en tela de juicio la justicia de Dios. Yo tengo que estar atento, muy atento, porque a veces en forma ministerial viene Satanás. Dice que él se viste como ministro del Evangelio. Él se hace pasar por ángel de luz y se sienta en el trono para mentir. Es muy suspicaz, es muy sutil. No va a venir con una mentira que usted le descubre rápido. No, a usted le va a parecer que es de Dios. Pero si usted está en el altar y usted ha sido suministrado por la vida de Dios, usted va a decir, escrito está. Y le va a soltar la palabra de Dios que le soltó Jesús a Satanás cuando vino a tentarlo. Si postrado me adorare, todos los reinos, las riquezas, todas de esta tierra te las daré. Mentiras. El único que puede dar riqueza y que es dueño de todo es el Señor. Satanás no tiene nada, es un engañador, usurpador. ¿Se da cuenta? ¿Cómo? Amén. A mí me gustaría, me dice uno de los ministros, tener ese discernimiento, pero sin orar. Claro, no puede ser ministro con esa idea, porque ministro significa servir a Dios. Servir a Dios. ¿En qué? En el altar, en la búsqueda. Servir a Dios significa ser ministro. Cada uno de nosotros tenemos que serlo. ¿Sí, amén? Así que ordenó Dios que una medida igual que la que come un hombre se pusiera en el arca y fuera el maná escondido. Y esa vasija era una vasija de oro, que significa que el oro es Dios. En la divinidad, el oro es Dios. Es para tener una morada. El material para la morada de Dios es que nuestra vida sea edificada espiritualmente. El maná. Aquí disfrutando a Cristo, que es el maná escondido dentro de nuestros corazones. Así que número uno es disfrutar a Cristo. Número dos, que la fuente de nuestro suministro, la fuente de nuestro suministro sea Cristo. Entonces, ahí crecemos, leemos orando, ¿no es cierto? Y a la vez, la fuente que nos suministra, que sea Cristo, para tener el material para ser llevado a la eternidad junto al Señor. Reunión tras reunión, buscando el corazón del Señor, como en esta noche. Cada culto, no perdernos la oportunidad. Reunión tras reunión, escuchando la exhortación de la palabra de Dios para alcanzar la meta que Dios ha preparado para cada uno de nosotros y como pueblo todo. Así que disfrutemos reunión tras reunión, porque vamos a ser la morada de Dios en el universo. El universo va a mirar que hay hijos que tienen una habitación en común junto a Dios. En Juan 6:63 habla de la vida del Espíritu, habla de la vida espiritual. Y el punto es el maná invisible. El punto de esto es el maná invisible. ¿Y qué es el maná invisible? Porque hablamos del maná escondido, que es el que está profundamente aquí adentro de nosotros, en el centro, en lo más profundo de nuestro ser, habita Cristo. Y cuando nosotros comemos, va a alimentar y fortalecer nuestro espíritu. Pero el maná invisible, el invisible es el que se comió. Porque si el maná no se comía, no era el maná escondido ni invisible,
sino el maná visible. El maná invisible es el que se comió, el que se come. Ya usted no lo ve, pero ya está adentro. Ahora usted es reconstituido por ese maná, por ese alimento. Su constitución ya no es más la constitución humana, la constitución de un cuerpo natural. Ahora usted le dio alimento espiritual, ahora el maná invisible usted se lo comió, no está afuera, usted no lo ve, ya no lo ve, ahora está adentro, es invisible, está adentro, es el maná escondido, es Cristo fortaleciendo su cuerpo, su vida, su naturaleza, su mente, su corazón, su espíritu. Él lo constituye a usted en un ser espiritual. Un ser espiritual es constituido por el maná invisible, el que usted come, pero si no lo come usted lo ve. El invisible es el que come, el que está adentro, el que produce la vida, el que produce la unción, la gracia, el poder, la vida divina. Gloria a Dios. Ese es el maná que nosotros tenemos que tener. Claro, muchos saben del maná y muchos pueden decir: yo tengo el maná, porque es la palabra de Dios. Pero la tienen visible, no la comieron. Invisible es cuando se come, cuando se hace que nuestro cuerpo sea reconstituido en la vida divina, la vida de Dios, la vida de Cristo, la vida que Dios propone, la vida que Dios suministra a nuestro espíritu. Y ese es el maná que quiere que todo el pueblo coma. El maná escondido, el invisible. ¿Por qué se llamó el maná escondido? ¿Por qué se llama el maná invisible? Porque esa era la porción para el sacerdote. No quiere que seamos pueblo sin disfrutar de Cristo. Quiere que seamos sacerdotes. Que el maná sea invisible. Que comamos nosotros para que no lo veamos, sino para que lo tengamos dentro. Y cuando somos aquellos que tenemos aquel pan invisible, aquel maná escondido, es porque somos sacerdotes. Los sacerdotes son los que tenían el maná escondido en su porción. Por eso cada uno que participa de la mañana y participa del altar y participa de la comunión con el Señor Jesucristo, usted es un sacerdote. Usted va a participar de las reuniones, usted va a liderar las reuniones, usted va a ser un hombre levantado en el poder de Dios, porque es un sacerdote, porque es un hombre de Dios, porque es una constitución divina, porque usted ya no es más natural, usted es un hombre espiritual y Dios quiere usar su vida. Dios quiere usar su vida para que sea un rey y sacerdote. Los reyes y sacerdotes eran los que comían la porción que estaba escondida. El maná escondido, el maná invisible, lo constituye un sacerdote de Cristo.